Hola a todos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva transmisión en directo. Hoy jueves 17 de septiembre de 2020, tenemos las 7 de la noche en punto en Colombia y damos inicio a una nueva transmisión, un nuevo video, en esta ocasión de física, correspondiente al tema de los circuitos eléctricos. Sí, vamos a ver este tema prácticamente desde cero. Voy a compartirles lo que yo sé de este tema para un nivel de secundaria, tal como yo lo aprendí hace ya casi 33 años, sí, cuando yo cursé el grado cuarto de bachillerato aquí en Colombia, es decir, el grado noveno. En ese momento fue que yo vi este tema. Aprovecho para agradecer a mi profesor Eutimio Ruiz, quien fue quien me enseñó este tema, y de verdad, después de 33 años, recuerdo perfectamente su explicación, porque ahora se las voy a contar cómo él lo hizo, que pues creo que fue un método muy útil, muy didáctico para poder entender esto de los circuitos eléctricos. Entonces vamos a ver como una pequeña base teórica y después vamos a proceder con la solución de 3 ejercicios. Específicamente vamos a ver un circuito en serie, luego un circuito en paralelo y al final un circuito mixto, que es el que combina, digamos, los dos arreglos, es decir, en serie y en paralelo. ¿Sí? Este video pues está prácticamente dedicado a todos los estudiantes de la secundaria o del bachillerato que ven este tema por primera vez. Esto no es física a nivel universitario, de una vez les anticipo, sí, porque hay algunos que de pronto están con la expectativa pues de que yo voy a explicar la física pues de nivel universidad, y no es así. Es la física para el nivel de secundaria. Recuerden que esos son los temas que yo conozco y por lo tanto pues son los que me encargo de compartir con todos ustedes. Entonces sean bienvenidos. Saludo rápidamente a las personas del chat porque este video puede ser un poco largo, así que lo voy a hacer muy rápido. Antes que nada les voy a pedir por favor buen comportamiento en el chat, ¿sí? Como siempre solicito comentarios decentes, demostrando su educación, su cultura. Recuerden que este espacio es para ustedes, ¿sí? Para que lo aprovechen, para que dejen allí sus preguntas o sus comentarios, pero en buenos términos y demostrando por favor siempre su educación. Lamentablemente pues quienes no se sepan comportar van a tener allí una sanción temporal, ¿sí? Como una especie de tarjeta amarilla, que son 300 segundos fuera. Y si reitera o si ya pues se trata de un comentario totalmente fuera de contexto, fuera de lugar, pues recibir la tarjeta roja. Sí, entonces por favor ya saben que les voy a pedir es mucho pues buen comportamiento en este espacio que es el chat. Por favor, quiero que sea una comunidad decente, una comunidad sana, que sepa comportarse en este espacio que es totalmente educativo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, rápidamente, voy a saludar. Ya había estado escribiendo por acá, en el chat, había estado saludando a algunas personas que ya se han conectado desde hace un buen rato. Me devuelvo rápidamente, por acá había saludado a Elvis Calderón, Cristal Medina Flores, Doro Chiroma, más arriba Carlos Salamanca, Piero Vilca Durán, más arriba José Hernández, más arriba Luis Reyes, Darwin Arias. Bueno, todos son bienvenidos. De verdad que me complace mucho ver que están aquí ya conectados, aprovechando pues este espacio. Sí, el video queda grabado. Una vez yo termine la explicación o el directo, entonces ya saben que el video queda aquí alojado en mi canal Julio Profe, en la lista de reproducción de videos de física, ¿sí? Que pues allí tienen a sus órdenes diversos temas. Desde Panamá, aquí le va Moisés Castillo. También desde México, Alberto Menchaca. Desde Honduras, John Áviles. Carlos Chaparro, bienvenido Carlos. Daniel Uriel Briceno, bienvenido. Dice Kevin Uciel Gómez, muchas gracias profe, justo empecé a llevar sistemas electrónicos. Brian Steven López desde Colombia, muchas gracias Brian. Andrés Porcel, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a dar inicio porque como les digo, esta clase puede ser un tanto extensa, como les digo, porque va
con una base teórica, después vamos con 3 ejemplos y pues la idea es poder dejar en este video, digamos, todo lo que, repito, lo que yo sé de esto de los circuitos eléctricos, que es un tema que regularmente sí se puede ver en la secundaria. Entonces, bueno, recuerden también suscribirse al canal y activar esto, sí, la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguna de las novedades, de los nuevos videos, de las nuevas transmisiones, que es lo que vengo haciendo pues últimamente. Entonces vamos a iniciar con la explicación de lo que son los circuitos eléctricos. A ver, vamos a comenzar viendo qué es un circuito elemental. A ver, en los circuitos eléctricos básicamente vamos a considerar lo siguiente. Primero, vamos a ver qué es un circuito elemental. Perdón, aquí me equivoqué. Un circuito elemental. El circuito elemental va a ser lo primero que vemos. Después vamos a hacer un ejercicio de un circuito eléctrico en serie. Después vamos a ver uno en paralelo. Y finalmente un ejercicio de circuito eléctrico mixto. Sí, esto es básicamente, digamos, el contenido de este video. Comenzamos con lo que es un circuito elemental. Luego vemos los 3 ejemplos, uno en serie, uno en paralelo y otro mixto. Entonces vamos a comenzar con lo que es un circuito elemental. Y como les decía, voy a utilizar la explicación que recibí hace por allá 33 años, imagínense. Cuando yo era un muchacho de 13, 14 años, en el colegio La Corder, estaba estudiando mi grado 9º, es decir, el 4º año de bachillerato, ¿sí? En aquella época. Y entonces yo recibí esta explicación por parte de mi profesor de física llamado Eutimio Ruiz, bueno, a quien envío un saludo muy especial. Si en algún momento tiene la oportunidad de ver este video, sí, todavía lo recuerdo de verdad con mucho aprecio porque fue mi profesor de física. De hecho, construíamos los circuitos en una tabla, sí, con cables, con bombillos, en una tabla que tenía, recuerdo que tenía unos huequitos, entonces con tornillos, pues asegurábamos los cables que nosotros mismos íbamos armando o construyendo, es decir, comprábamos pues cable, recuerdo que era cable número 14 y con pinzas, cortafrío, pues hacíamos diferentes cablecitos, ¿sí? De diferentes longitudes para irlos colocando en esta tabla con tornillos y hacíamos lo que era el plafón para colocar los bombillitos, hacíamos los interruptores, en fin, era una cosa de verdad muy muy interesante porque era ver la explicación también, bueno, así en el tablero, es decir, la parte teórica, hacer los ejercicios, pero también era ir a construir los circuitos físicamente, o sea, poder verlos prácticamente en funcionamiento. Eso es un circuito elemental. Básicamente tiene 3 componentes. A ver, el circuito elemental cuenta básicamente con 3 cosas que es justamente lo conforman, que son, primero, un generador. Sí, aquí está un generador, que en este caso aquí lo represento con la letra G, es decir, es la fuente que podemos, digamos, decir que es una batería, por ejemplo, es la fuente que suministra la energía o en este caso el voltaje, ¿sí? Aquí es donde se genera el voltaje, ¿sí? Que representamos con la letra V o V, como la quieran llamar, ¿sí? Es el generador. Repito, puede ser una batería, una pila o cuando enchufamos un aparato, ¿sí? A un tomacorriente, que en este caso sería lo que se llama corriente alterna, ¿sí? Si es una pila o una batería, es lo que se llama corriente directa. Entonces, básicamente tenemos un generador, tenemos un conductor, que en este caso, pues es esto que vemos acá, ese es el conductor. Imagínense los cables o un cable que sale de aquí de la batería, hace todo este recorrido, ¿sí? Y también por acá. Y tiene también una cosa que se llama la resistencia, que se representa de esta manera. Sí, es este simbolito. A veces también ustedes lo pueden encontrar así, ¿no? De esta manera, algo como así. O sea, lo pueden encontrar así o también de esta manera. O a veces, bueno, en otras ocasiones yo he visto que lo representan como un rectangulito, ¿no? Y acá adentro le ponen el nombre de la resistencia. Por ejemplo, si es una resistencia 1. En fin, hay diferentes notaciones, pero la que yo vi en aquella época era esta. O sea, como una especie de rayito ahí, que era pues básicamente el símbolo que identificaba las resistencias. Entonces, repito, un circuito elemental tiene estos 3 componentes: un generador, es decir, una fuente de voltaje,
tiene un conductor, en este caso pues lo que es el cable, ¿sí? que sale aquí del generador, hace todo este recorrido, va conectado a una resistencia. Sí, aquí tenemos la resistencia R, que es esta de acá, esta resistencia es R. En el generador pues obviamente se suministra el voltaje y repito entonces voltaje, o sea el generador, la resistencia y lo que es el conductor o el cable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, y así me lo explicó mi profesor en aquella época. Él decía, vea, imagínense que aquí tenemos, o sea, que un circuito es una carrera de ciclistas, ¿sí? Ese es el ejemplo que él utilizaba. Una carrera de ciclistas donde aquí tenemos lo que es la zona de alimentación. Aquellos se alimentan, ¿sí? Pues adquieren, digamos, la energía necesaria para ir a competir o hacer su carrera. Entonces, listo, salen de la zona de alimentación y aquí es donde se representa de esta manera, así como una especie de flechita, que es lo que se llama la intensidad de la corriente, ¿sí? Entonces, la corriente van a ser los ciclistas, ¿sí? Que es lo que viaja a través de los conductores. En realidad, lo que están viajando por allí, pues son cargas eléctricas. Los circuitos eléctricos, digamos que corresponden a la parte de electrodinámica, por así decirlo. O sea, en la física hay electrostática, que es el estudio de las cargas en reposo, ¿sí? Cuando se trabaja, por ejemplo, la ley de Coulomb, ¿sí? Que por aquí pues hay un video también que yo hice sobre ese tema, ¿sí? De lo que es la fuerza eléctrica y todo esto. Eso es electrostática. Y también tenemos electrodinámica, que es cuando ya se estudian las cargas en movimiento. Entonces aquí tenemos cargas eléctricas en movimiento que salen de aquí de la fuente. Viene entonces el grupo de ciclistas, como repito, acá ellos comieron, ¿sí? Se alimentaron. Viene aquí el grupito de ciclistas haciendo el recorrido por la pista. Sí, digamos que en este caso el conductor o el cable es como la pista por donde ellos se desplazan. Y ojo, al llegar aquí, lo que se encuentran es un obstáculo. Y en ese obstáculo ellos queman esa energía, o sea, la gastan totalmente para superar este obstáculo. Y una vez que salen del obstáculo, digamos, salen sin energía, pero pues se van otra vez por la pista hasta regresar a la fuente, que es donde vuelven a alimentarse y vuelven a repetir el circuito. Sí, básicamente se considera que, pues para el ejemplo que estoy utilizando, que repito, utilizaba mi profesor de física, digamos que en el trayecto, o sea, en lo que es el recorrido por la pista, o en este caso por el conductor, digamos que allí no hay consumo de energía, o sea, allí los ciclistas van por una pista totalmente plana, digamos, perfectamente pavimentada, para que se lo puedan imaginar así, donde realmente no hay ningún gasto o ningún esfuerzo físico, ¿no? Digamos que el gasto se produce es acá. Realmente, imagínense que esto fuera, pues sí, como un camino, no sé, lleno de piedras o difícil, ¿sí? De difícil tránsito. Entonces, es aquí donde finalmente ellos queman esa energía que les ha suministrado la fuente. Entonces, miren, tenemos aquí básicamente tres variables que son las que empezamos a considerar en los circuitos eléctricos, que son el voltaje, que es el que suministra la fuente, la intensidad de la corriente y acá la resistencia R. Esas tres variables, voltaje, intensidad y resistencia, se relacionan a través de esta fórmula, que es la famosísima ley de Ohm. Esto que tengo acá es de vital importancia y se conoce como la ley de Ohm, así se llama, ¿sí? Entonces, la ley de Ohm lo que hace es relacionar esas tres variables, el voltaje, la intensidad y la resistencia. Esta es la fórmula. Bueno, yo me la aprendí en aquella época como VIR, ¿sí? VIR, ahí está, la V, la I, la R. Entonces, es como la forma de memorizar esa formulita, ¿sí? Para, pues, tener siempre presente la ley de Ohm. Ya les voy a explicar entonces, digamos, en qué consiste cada letra y en qué unidades se maneja. Entonces, V, la letra V o V, como la quieran llamar, es el voltaje, que en este caso se maneja en voltios. Si las unidades son los voltios, esto también es lo que se conoce como diferencia de potencial. Si el voltaje, o sea la V, se puede encontrar con ese término como diferencia de potencial. Entonces, allí está el voltaje, la I indica la intensidad de la corriente, ¿sí? Intensidad de la corriente o simplemente la corriente, ¿no? Pero pues digamos que el nombre real o el nombre estricto es intensidad de la corriente y su unidad son los famosos amperios. Sí, aquí es cuando aparecen los amperios. Y los amperios no es otra cosa que, o sea, la unidad amperio, que es la unidad de
intensidad de corriente es equivalente a lo que son coulombios por segundo. O sea, un amperio, se los va a recordar por aquí, es básicamente un coulombio por segundo. C es coulombio, que es la unidad de carga eléctrica, y pues segundos es la unidad de tiempo. O sea, lo que está indicando el amperio es también como una especie de razón de cambio. O sea, indica cuántos coulombios pasan por un punto de un conductor en un segundo. Sí, básicamente eso es lo que quiere decir un amperio. Y entonces tenemos ya el voltaje, la intensidad, y R, esta R que tenemos acá, es la resistencia, ¿sí? Que se mide o se cuantifica en una unidad que se llama ohmio, ¿sí? Bueno, ohmios es la unidad de la resistencia y cada una tiene su símbolo. A ver, el voltaje, entonces los voltios, que son la letra V o V, la intensidad de la corriente, que va en amperios, es la letra A, y la resistencia, que se mide en ohmios, el símbolo de los ohmios es este, que es la letra griega omega, ¿sí? Esta es la letra griega omega. Entonces, de esa manera, pues ya tenemos las tres variables, voltaje, intensidad y resistencia, que forman la ley de Ohm. Aquí está, qué significa cada una de esas variables y sus correspondientes unidades. Ahora, para aprender fácilmente la ley de Ohm, existe un triangulito, que es el que seguramente ustedes ya vieron por allá en la miniatura de este video. Esto ya lo vamos a borrar. Repito, son los elementos de un circuito elemental. Un generador que tenemos acá, un conductor que, bueno, son los cables por donde viajan las cargas eléctricas, y la resistencia, ¿sí? La resistencia, que es donde las cargas eléctricas queman el voltaje que han obtenido de la fuente. En este caso, pues, donde los ciclistas, queman toda esa energía. Entonces vamos a borrar esto de acá y vamos a colocar por acá el famoso triangulito, que es el que nos va a servir para recordar eso de la ley de Ohm, ¿sí? Para tener siempre presente eso. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. A ver, por aquí vamos a dibujar un triangulito, así, lo vamos a partir por acá a la mitad de esta manera y otra vez por acá así de esta manera. Y entonces allí vamos a colocar las letricas, esto que tenemos acá, lo de la ley de Ohm. Colocamos aquí en la parte superior el voltaje y en la parte inferior la letra I y por acá la letra R. Allí están entonces las tres variables, sí, o las tres letras de la ley de Ohm. Aquí está, voltaje es intensidad por resistencia. Si yo quiero el voltaje, pues tapo aquí la letra V y entonces tengo intensidad por resistencia. Aquí lo podemos ver, que es lo que nos dice la ley de Ohm. Si quiero la intensidad de la corriente, pues tapamos aquí la letra I y nos queda voltaje sobre resistencia. Si digamos, ahí saldría la otra fórmula. Intensidad sería igual a voltaje sobre resistencia. Repito, tapando aquí la letra I. Y si queremos la resistencia, pues simplemente tapamos acá la letra R y lo que observamos es voltaje sobre intensidad. Sí, de ese triangulito entonces salen, digamos, las formulitas. Esta que es la de voltaje, I por R, esta que es la de intensidad, voltaje sobre resistencia, y esta que es la de resistencia, que es voltaje sobre intensidad de la corriente, todo de este triangulito que es bastante útil para recordar este concepto de la ley de Ohm. Entonces, repito, esto es lo que denota un circuito elemental. Y además, hay otra formulita que es importante conocer. Sí, bueno, ya tenemos la ley de Ohm, voy a quitarla, sí, porque pues ya la tenemos acá resumida en el triangulito. Y hay otra que vamos a necesitar y que vamos a utilizar también pues acá en el desarrollo de los ejemplos, que es la fórmula para la potencia. ¿Sí? La potencia, que es prácticamente, o sea, el concepto físico de potencia hace relación a digamos, al cociente entre trabajo y tiempo. Recordemos que la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Entonces, en este caso, para el caso de los circuitos eléctricos, la potencia se define como voltaje por intensidad. Esta es otra fórmula bien importante que debemos tener presente, ¿sí? Voltaje por intensidad nos da lo que es la potencia. Y esa la vamos a entonces agregar aquí en el listado de variables. Perdón. Bueno, borré la resistencia, no importa. Vamos a agregarla por acá. Ya tenemos las anteriores y quitemos esto para ir ganando espacio. Al final todo esto lo voy a tener que borrar porque vienen los ejemplos. Entonces, voltaje ya sabemos que está en voltios, la intensidad va en amperios, intensidad de la corriente,
y P, que es la potencia, como les digo, va expresada en vatios, ¿sí? Vatios es la unidad para la potencia que se denota con la letra W, que seguramente es lo que ustedes han visto en los bombillos, en los aparatos eléctricos, siempre digamos en la parte trasera, ¿no? De un televisor, de un ventilador, de un aire acondicionado, de, bueno, una lámpara, todo, cualquier aparato que ustedes, electrodoméstico, por ejemplo, tiene, digamos, como una etiqueta, como una especie de lámina donde está como la información, las especificaciones de ese aparato y siempre tiene el dato de cuántos vatios consume, bueno, que es lo que al final nos cobran, ¿no? Sí, cuando pues recibimos la factura de la energía eléctrica, allí viene el consumo que generalmente pues la unidad que se utiliza es el kilovatio hora, ¿sí? O sea, un kilovatio son 1000 vatios y obviamente pues eso va multiplicado por el tiempo pues que cada aparato está en funcionamiento, pero para el caso pues de cualquier circuito eléctrico que uno analice, sea el elemental o cualquiera de estos que vamos a ver ahora, pues tenemos que la potencia se mide en vatios, o sea, básicamente aquí se está utilizando en este aparato, imagínense que esto es un aparato eléctrico conectado al circuito, pues se está, digamos, invirtiendo o se está gastando también una potencia, ¿sí? Que es al final, recordemos que, como les decía, es la rapidez con la que se realiza un trabajo, es trabajo sobre tiempo, por lo tanto, recordemos que los vatios hace referencia, a ver, un vatio es lo que se llama un joule o un julio, sí, acuérdense de mí, un joule por segundo, allí está. Esto es lo que quiere decir un vatio, un joule por segundo o un julio por segundo. También es como una razón de cambio. Al final, repito, está indicando la rapidez con la que se realiza un trabajo. Entonces, también para la potencia, vamos a utilizar otro triángulo. Ya tenemos el de la ley de Ohm, este de acá, el que nos resume las tres variables voltaje, intensidad y resistencia. Para la potencia, vamos a utilizar otro triangulito que voy a dibujar por acá. Vamos a ver si me cabe. Si este lo voy a hacer un poquito más pequeño para que me quepa, donde también vamos a recopilar esas tres variables. Vamos a hacerlo así, dividimos por acá, trazamos esta línea divisoria y vamos a colocar estas tres letricas. Entonces aquí tenemos potencia, por acá tenemos voltaje y por acá tenemos intensidad. Sí, allí está, miren, la potencia. Si quiero la potencia, tapo la letra P y ¿qué me queda? Voltaje por intensidad. Allí la tenemos. Si quiero el voltaje, si yo quiero el voltaje, pues simplemente tapamos aquí, tapamos la letra B y ¿qué nos queda? Potencia sobre intensidad, P sobre I, allí está. Y si queremos la intensidad de la corriente, entonces pues tapamos esta letrica, tapamos aquí la letra I y ¿qué nos queda? Potencia sobre voltaje. Sí, entonces del triangulito salen pues esas formulitas, repito, que vinculan estas tres variables, potencia, voltaje e intensidad de la corriente. Digamos que esta es la fórmula primitiva, por así decirlo, para la potencia, porque yo acá incluso podría insertar el voltaje sacándolo de la ley de Ohm. Si yo aquí inserto el voltaje como I por R, entonces me va a quedar I por R por I. O sea, al final nos va a producir I al cuadrado por R. O sea, podrían salir como otras fórmulas adicionales para la potencia, pues si hacemos uso, digamos, de la información que tengo aquí en la ley de Ohm. Pero no nos vamos a llenar de más fórmulas. Vamos a trabajar solamente con estos dos triangulitos, repito, el que nos da el resumen de la ley de Ohm y este que es lo que nos resume la fórmula de la potencia. Entonces, esto es lo que hace referencia entonces a un circuito elemental. Repito, el que tiene un generador, un conductor y una resistencia. Y entiendan entonces que lo que recorre el circuito, pues si es la intensidad de la corriente, es un conjunto de cargas eléctricas que al final lo pueden asociar con ciclistas que hacen un recorrido de una pista y que queman su voltaje o la energía obtenida en un obstáculo que tienen que vencer, que es en ese caso la resistencia. Ok, entonces ya con esto, ahora sí vamos a pasar al primer ejemplo que tiene que ver con lo que es un circuito en serie. Ya vimos el circuito elemental, ¿sí? Digamos que esto ya salió. Vamos ahora con el circuito en serie, ¿sí? Vamos a colocarle por acá el título. Cuando dice que es un circuito en serie, hace referencia a la manera como se encuentran conectadas las resistencias. Entonces vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a colocar por aquí el generador, otra vez, un generador que representamos así con la letra G. Y entonces vamos a hacer el circuito
con 3 resistencias. Perdón, yo reviso por acá mis apuntes. Ajá, sí, son 3 resistencias. Entonces, bueno, por aquí tenemos una. Vamos a dibujar por acá otra. De esta manera, venimos así. Y acá vamos a dibujar la otra resistencia, que sería de esta manera. Ahí están entonces 3 resistencias. Vamos a colocar los valores que son 8. Por aquí tenemos una resistencia de 8 ohmios. Luego tenemos una acá abajo de 2 ohmios. Sí, recordemos que es la letra griega omega. Y también por acá tenemos 5 ohmios. Vamos a colocar el valor. Si por aquí me alcanza a salir 5 ohmios. Y la fuente, entonces, tenemos que está suministrando 30 voltios. ¿Sí? Ese es el voltaje o la diferencia de potencial pues, que está proporcionando a la fuente. Esto es lo que se llama un circuito en serie. ¿Por qué se llama en serie? Porque si pensamos en los ciclistas, cuando salen de la fuente, se van a encontrar aquí un primer obstáculo. Por acá, el mismo grupo de ciclistas se encuentra otro obstáculo. Y por acá, el mismo grupo de ciclistas se encuentra con un tercer obstáculo. Y luego regresan acá a la fuente para volver a alimentarse y de esa manera repetir lo que es la carrera o el circuito, ¿sí? Por eso también ustedes han escuchado el término circuito en las carreras ciclísticas. Entonces, allí está, miren, son 3 resistencias colocadas en serie o de manera consecutiva a lo largo del conductor. Sí, el conductor sale de acá, hace todo este recorrido hasta regresar a la fuente y en ese recorrido pues tenemos allí las 3 resistencias. Bueno, alguien se preguntará, ¿qué pasa si no hay conductor? Perdón, si no hay resistencias. O sea, que tuviéramos esto así. ¿Sí? Es decir, tengo la fuente, tengo el generador, viene lo que es el conductor y otra vez vuelve a la fuente, ¿sí? No hay resistencia. Pues aquí es cuando se produce el famoso cortocircuito, ¿no? Sí, ojo con esto. Ojo con el cortocircuito, vea. Aquí les dibujo la señal de peligro. Ojo con eso, porque pilas. Ojo con eso, vea. Esto es lo que se llama el cortocircuito, ojo. Porque, ¿qué pasa allí? Las cargas eléctricas, bueno, reciben un voltaje, salen las cargas eléctricas, ¿sí? Pero resulta que no tienen dónde quemar ese voltaje. Entonces, regresan a la fuente con toda esa energía, ¿sí? Como con todo ese ímpetu, y es cuando se produce el cortocircuito. Sí, que seguramente que cuando ustedes han visto que uno conecta, claro, un enchufe a un tomacorriente, y de pronto están los 2 cablecitos así pelados y por alguna razón hacen contacto, pues ya sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Hasta podemos dejar la casa sin energía eléctrica. Porque, repito, en ese caso, pues se han encontrado los 2 cables y en su camino no hay ninguna resistencia, ¿de acuerdo? O sea, no hay dónde quemar ese voltaje. Por esa razón es cuando se presenta el cortocircuito. Entonces, para que tengan eso muy presente, ¿no? Por eso, uno de los elementos fundamentales del circuito eléctrico pues es la resistencia, o en este caso, bueno, tenemos 3 resistencias, sí, que es justamente donde pues las cargas eléctricas o la corriente va a gastar esa energía que ha recibido de acá, del generador. Entonces vamos a resolver ese circuito, repito, tiene 3 resistencias conectadas en serie y ojo con la clave para las resistencias en series. Resulta que aquí lo que vamos a hacer es pasar a lo que es un circuito elemental. A ver, siempre para resolver un circuito, la idea es llevarlo a un circuito elemental, es decir, como el que les acabo de mostrar, que solamente tiene una resistencia. Entonces, miren lo que voy a hacer. Básicamente, vuelvo a hacer el mismo dibujito, bueno, el generador. Aquí está mi generador o la fuente, ¿sí? Y esto viene de esta manera. Y entonces, lo que hago es dibujar con una sola resistencia. A ver, en este caso, esas 3 resistencias que tengo allá, conectadas en serie. Ahora, una cosa antes de que se me olvide, yo les he dicho que las cargas salen así, ¿no? Pero perfectamente podrían salir en el otro sentido, no pasa nada, es exactamente lo mismo. O sea, yo lo estoy haciendo, digamos, acá en sentido de la manecilla del reloj, sí, sentido horario. Pero si lo hacen en el otro sentido no pasa nada. Recuerden que, bueno, al final allí para la corriente es indiferente pues, el sentido que tome. Bueno, a no ser que se trate aquí de una batería, sí, lo que sea corriente directa o corriente continua. Pero cuando es corriente alterna, sí, que es la que nosotros recibimos de parte de un tomacorriente, pues la corriente alterna justamente lo que está diciendo es que los electrones o las cargas eléctricas van de un sentido a otro, o sea que realmente allí no hay problema pues en qué sentido nos movamos.
Entonces, lo que les quiero decir es que tenemos el circuito con las tres resistencias conectadas en serie y vamos a llevar es un circuito elemental. Ojo, un generador, un conductor, una sola resistencia. Y aquí vamos a tener lo que se llama la resistencia total. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí es donde viene el dato, ojo, o la clave para lo que son los circuitos en serie. En los circuitos en serie, la resistencia total, lo voy a poner por acá, pues es sumar tranquilamente las resistencias, digamos, que se encuentran conectadas al circuito. En este caso, pues tengo tres. Son resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Se hace la suma común y corriente de esas tres cantidades que tienen que estar en este caso en ohmios. ¿Sí? Digamos, si hubieran más resistencias conectadas en serie, pues simplemente sigo, ¿no? Hasta la resistencia N, ¿sí? Si son más resistencias allí, pues hago la sumatoria de todas esas resistencias para obtener la resistencia total. Pues en este caso hagamos la suma. A ver, tenemos 8 más 2 son 10, más 5 son 15 ohmios. En este caso, entonces, la resistencia total va a ser de 15 ohmios. Aquí está. Simplemente sumo las tres cantidades, las tres resistencias, y de esa manera ya tengo la resistencia total para lo que es el circuito elemental que corresponde a este circuito en serie. Si repito, donde las resistencias, en este caso tres resistencias, están conectadas de manera consecutiva o en serie. Entonces, para que tengan esto muy presente, por favor, es la clave para los circuitos en serie. La resistencia total es la suma o la sumatoria de las resistencias parciales, ¿sí? O las que están conectadas a lo largo de ese circuito en serie. Pues resulta que ahora vamos a resolver el circuito elemental. Aquí está, 30 voltios que suministra la fuente, se hace el voltaje o la diferencia de potencial, salen las cargas eléctricas, entonces tenemos que averiguar cuánto vale la intensidad de la corriente. Y es aquí cuando vamos a utilizar esto, lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Necesito la intensidad, conozco el voltaje, conozco la resistencia, es decir, conozco estas dos variables, me falta la intensidad. Entonces vamos a hacer por acá esa cuenta. Intensidad, recordemos que tapo aquí la letra I, tapamos esta I, ¿y qué nos queda? Voltaje sobre resistencia. V sobre R, allí está. Y entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto es el voltaje? Son 30 voltios. Aquí van 30 voltios en el numerador. En el denominador tenemos la resistencia, que son 15 ohmios. 15 ohmios. Y entonces pues hacemos la división. 30 dividido entre 15, eso nos da 2. Y tenemos voltios sobre ohmios, pues nos da la unidad que vimos anteriormente para la intensidad de la corriente, que son los amperios. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que tenemos una una intensidad de la corriente de 2 amperios. Esos son 2 coulombios por segundo. Sí, nos está dando una idea de cuántas cargas eléctricas están transitando o están recorriendo el circuito, pues cada segundo. En este caso serían 2 coulombios por segundo. Entonces allí tenemos ya lo que es la intensidad de la corriente. Entonces ahora miren lo siguiente. Vamos a aprovechar que estamos acá para encontrar la potencia, lo que llamaríamos la potencia total de este circuito. Bueno, que en este caso es elemental, solamente tiene una resistencia. Entonces, para calcular la potencia, usamos esto de acá. Sería multiplicar voltaje por intensidad. Si tapo la letra P, a ver, vamos a recordarlo por aquí. Si yo tapo la letra P, tapamos esta P de acá, ¿qué nos queda? Voltaje por intensidad para encontrar la potencia, en este caso del circuito elemental. Entonces, pues reemplazamos los valores. El voltaje son 30 voltios, allí está, y esto multiplicado por la intensidad, que son 2 amperios. Multiplicamos 30 por 2, nos da 60, y tenemos 60 vatios. Allí es donde aparece la unidad vatios, que se representa con la letra W, ¿sí? Recordemos que es vatios o watts, también se puede pronunciar como watts, y quiere decir esto entonces que aquí tenemos una potencia total de 60 vatios, ¿sí? Para el caso de este circuito elemental. Cuando ya tenemos resuelto el circuito elemental, lo que hacemos es ahora devolvernos. Nos devolvemos al circuito original, ¿sí? Digamos al de la etapa anterior, para ir ya resolviendo lo que pasa en cada una de las resistencias. Entonces vamos a borrar esto de acá y entonces vamos a ver, bueno, ¿qué cosa de acá yo puedo trasladar a ese dibujo? Pues resulta
que, como les decía, el grupo de ciclistas que sale de la fuente, en este caso ya sabemos que son 2 amperios. Yo lo podría dibujar por acá. Por ejemplo, en el circuito original, aquí tenemos una intensidad de la corriente de 2 amperios. Sí, imagínense que pues es un grupo de 2 ciclistas, sí, para que lo entendamos así. Vienen 2 ciclistas por acá, esos 2 ciclistas tienen que pasar por este obstáculo, pasar por este otro obstáculo, luego por este, para regresar otra vez a la fuente, alimentarse y volver a repetir el circuito. Entonces, al final, o sea, obligatoriamente los 2 ciclistas pasan por estas 3 resistencias. O sea que la intensidad aquí también van a ser 2 amperios, en esta va a ser 2 amperios y aquí también 2 amperios. O sea, si numeramos esas resistencias, si esta fuera la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, pues aquí tendríamos la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Eso también se puede hacer, o sea, hacer como una numeración de las resistencias para que en cada una de ellas vamos suministrando o detectando cuáles son los datos. O sea, el dato de resistencia, en ese caso de intensidad de la corriente, ahora vamos a dar el voltaje y vamos a dar la potencia, sí, en cada una de ellas, para al final confirmar que nos dé lo que tenemos acá, es decir, lo del circuito elemental, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos para cada resistencia, bueno, para cada obstáculo, el valor de su resistencia en ohmios y el valor de su intensidad de la corriente en amperios. Nos quedaría faltando, ya tenemos esto, nos falta el voltaje y nos falta la potencia. Si quiero hallar el voltaje en cada uno de estos sitios, digamos en cada obstáculo, pues vengo acá al triangulito de la ley de Ohm. Tapamos la letra B y ¿qué nos queda? Intensidad por resistencia. Entonces yo debo multiplicar estos 2 valores. Aquí está la intensidad y aquí está la resistencia. Entonces multiplico 2 por 8, ¿qué nos da? Pues 16, ¿qué? 16 voltios, porque estoy hallando el voltaje, ¿no? Voltaje es intensidad por resistencia. Multiplico estas 2 cantidades, me da 16 voltios. Multiplico acá 2 por 2, nos da 4 voltios. Multiplico acá 5 por 2, nos da 10 voltios. Y al final yo puedo verificar que la suma de los 3 voltajes, pues me da el voltaje total. Veamos, aquí 16 más 4 nos da 20 y 20 más 10 nos da 30 voltios. Claro, el grupo de ciclistas, los 2 ciclistas que salen de acá de la fuente, bien alimentados, vienen acá a este primer obstáculo y queman 16 voltios. ¿Sí? Queman 16 voltios, guardan 14 voltios. Siguen por acá su recorrido, llegan a otra resistencia y queman 4 voltios. Tenían 14, ¿no? Quemaron 4 voltios, ¿cuánto les queda? Les queda 10 voltios, que es lo que utilizan acá en el tercer obstáculo. Aquí gastan los otros 10 voltios, ¿sí? Ya el resto de la energía que les quedaba, y cuando salen de aquí de este punto, pues ya salen prácticamente agotados, sin energía, pues vuelven a la fuente, se alimentan, a ver, estaba aquí borrando la G, y se alimentan y vuelve y se repite el circuito. Repito, el ejemplo de los ciclistas, de que acá se alimentan, de que estos son obstáculos, pues realmente es bastante útil, bastante fácil de entender para saber, bueno, que en cada obstáculo se quema una cantidad de energía. Ahora miren lo siguiente, entre más difícil sea el obstáculo, pues mayor es la cantidad de energía quemada. Y miren que eso está pasando acá. Tenemos aquí un obstáculo o una resistencia de 8 ohmios. Esta tiene más resistencia que estas de acá. ¿Cuánto se quemó acá? 16 voltios. Se quemó más voltaje que acá y que acá. Es decir, hay una relación directamente proporcional, claro. Aquí la tenemos, ¿no? Aquí está, miren. El voltaje, o sea, lo saco de aquí, ¿no? De la ley de Ohm. El voltaje y la resistencia son cantidades directamente proporcionales. A mayor resistencia, o sea, entre más difícil está el obstáculo, pues más voltaje se va a quemar, ¿de acuerdo? Y es lo que está pasando justamente acá. Entonces, es otra forma también de verificar que eso está bien resuelto. Una forma, como les digo, es sumar los 3 voltajes y vemos entonces que corresponde al voltaje total, el del circuito elemental. También entonces podríamos aquí prácticamente asegurar que en este caso para el circuito en serie, el voltaje total, o sea, el que suministra la fuente, pues va a ser la suma de sus voltajes parciales, ¿no? Por así decirlo. En este caso, pues V1 más V2 más V3. Y también en cuanto a la intensidad de la corriente, podríamos asegurar que la intensidad total, ¿sí? La corriente total que recorre el circuito, pues va a ser la misma en todos los sitios.
va a ser igual intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, etcétera. Si hubieran más intensidades, perdón, más resistencias conectadas, pues la intensidad es la misma. Porque como les decía, el grupo de ciclistas obligatoriamente debe pasar por todos los obstáculos. Realmente no tienen más opción. Entonces, estas son cositas que hay que tener muy presente para los circuitos en serie. Ya vimos la primera formulita, la de la resistencia total, que es la suma de las resistencias parciales. Esa sería otra, sí, la del voltaje total, el voltaje que suministra la fuente, pues es la suma de los voltajes parciales, y la intensidad de la corriente, esta intensidad de acá, la que sale de la fuente, pues es la misma en todos los sitios. Sí, para que tengamos esto muy presente en los circuitos en serie. Ahora nos queda faltando la potencia, sí, la potencia en cada sitio. Aquí está, potencia, que es voltaje por intensidad. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Para hallar la potencia, pues en cada lugar o en cada sitio vamos a colocar la potencia de esta por acá y esta la vamos a poner por acá. Para hallar la potencia, multiplico el voltaje por la intensidad. Aquí tengo el voltaje y tengo la corriente, o sea, la intensidad de la corriente, la que está en amperios. Multiplico 16 por 2, que son 32 vatios. Si recordemos la unidad de la potencia, que son vatios. Por acá, multiplico entonces voltaje por intensidad. Multiplico 4 por 2, eso me da 8 vatios. Y por acá, multiplico voltaje por intensidad. Multiplico 10 por 2, que nos da 20 vatios. Al final, claro, puedo verificar que la suma de las potencias pues me dé la potencia total que había, digamos, determinado acá en el circuito elemental. Veamos, tenemos por acá 32 vatios más 8 vatios, allí llevamos 40 vatios, y 40 más 20, allí están los 60 vatios, que repito, es la que habíamos determinado para el circuito elemental. Entonces se suman también las potencias, digamos, la potencia total, en este caso, pues es la suma de las potencias. Potencia 1 más potencia 2 más potencia 3. Y bueno, si hubieran más dispositivos o más artefactos allí conectados, más resistencias, pues se suman las potencias que se han determinado en cada uno de ellos. Bien, entonces ya tenemos resuelto el circuito en serie. Repito, del circuito original pasamos a un circuito elemental, lo resolvemos y luego me devuelvo acá para ya poder determinar en cada sitio o en cada resistencia todas sus características: resistencia, intensidad, voltaje y potencia. Allí están, miren, los cuatro parámetros o las 4 características en cada uno de estos sitios para ese circuito en serie. Ya lo terminamos entonces, ya queda resuelto este primero. Vamos ahora a resolver un circuito en paralelo. Sí, vamos a ver cómo se trabaja el circuito en paralelo. Vamos a borrar por acá, vamos a quitar también esto de acá. Y entonces, a continuación, vamos a dibujar el circuito en paralelo, ¿sí? Con resistencias conectadas en paralelo. Paralelo, aquí está. Entonces, lo hacemos de la siguiente forma. A ver, tenemos el generador, vamos a dibujarlo por aquí, la G, la fuente de voltaje. Viene el conductor de esta manera, hace, digamos, este recorrido. Por acá también, bajamos por acá. Nos venimos por aquí y entonces es aquí cuando se produce, digamos, una especie de bifurcación. Digamos, aquí el conductor toma dos caminos, uno por acá, ¿sí? Para, digamos, encontrar aquí una resistencia conectada, y por acá el otro, donde tenemos otra resistencia conectada, y de esa manera, pues, terminamos el circuito. Entonces, ese, digamos, es el modelo o la forma clásica de lo que es un circuito en paralelo. Voy a colocar los valores entonces. Tenemos aquí una fuente que suministra 12 voltios, ¿sí? Lo que es el generador. Tenemos una resistencia aquí de 3 ohmios. Esta tiene 3 ohmios y esta va a ser de 6 ohmios. ¿Sí? Aquí está entonces las dos resistencias en paralelo. Entonces, lo de siempre, o lo que les comentaba ahora, vamos a llevar esto a un circuito elemental. Sí, vamos a llevarlo a un circuito con una sola resistencia para poder hacer su análisis y de esa manera, pues, luego podernos devolver para analizar el circuito original. Aquí está entonces, este sería el circuito elemental. Repito, tengo aquí un circuito en paralelo, o sea, tengo solamente dos resistencias conectadas
como su nombre lo dice, ¿no? Recuerden en matemáticas lo de en geometría, perdón, dos líneas que son paralelas, ¿no? Así, por ejemplo, dos segmentos que nunca se tocan, pues aquí vemos eso también en la forma en que están dispuestas las dos resistencias. Están como en conductores paralelos, que al final, pues claro, lo que hacen es, bueno, encontrarse por acá, o sea, este conductor y ese se encuentran en este punto, lo mismo este de acá y este de acá se encuentran en este punto, que al final, pues, conducen a lo que es la fuente, ¿no? A la fuente de voltaje. Entonces, eso es lo que identifica un circuito en paralelo. Ya no son resistencias conectadas de manera consecutiva, como lo veíamos anteriormente, o sea, como los circuitos en serie, sino que ahora se encuentran conectados o dispuestos en paralelo. Pero un momentico, voy a tomar agua porque, a ver, se me está secando la garganta. Hablar tanto bien, nos falta esa parte, ¿no? Vamos aquí en el paralelo, después vamos a trabajar uno mixto para cerrar toda la explicación. Seguimos entonces. Como les decía, vamos a pasar aquí a un circuito elemental que tiene por acá 12 voltios. Sí, o sea, esto no cambia, es lo que proporciona la fuente. Y ojo acá, aquí tenemos una resistencia total. Vamos a ver cómo se calcula esa resistencia total. Atención acá, aquí entran otra vez las matemáticas. Resulta que en los circuitos en paralelo se aplica la siguiente fórmula. Vamos a escribirla por acá. 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Y bueno, esto más puntos suspensivos por acá. Voy a quitar esto un momentico. Así sucesivamente, más, si hubieran más resistencias conectadas en paralelo, pues hasta llegar a la resistencia N. Miren, lo que está pasando allí ya es una suma, pero de los inversos multiplicativos, o sea, lo que se llaman los recíprocos. Sí, ya no trabajo con las resistencias normales, como lo vimos ahora en el circuito en serie, sino que ahora se invierten. Sí, ahora eso es lo que caracteriza lo que son las resistencias conectadas en paralelo. Si quiero ya la resistencia total, me toca pues comenzar con el inverso de la resistencia total, que será la suma de los inversos de cada una de sus resistencias parciales. Atención que cuando digo inversos, me refiero a lo que son inversos multiplicativos, o sea, lo que son los recíprocos. Ahora, al final, si yo quiero obtener la resistencia total, pues después de que hago todo esto, pues me toca invertir esto de acá. O sea que lo que hago al final es colocar, es decir que RT va a ser igual a 1, va a ser 1 sobre todo esto de acá. O sea, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente hasta llegar hasta 1 sobre Rn, ¿sí? O sea, al final lo que hago allí es prácticamente, claro, invertir el resultado de toda esta operación de acá, darle como este giro para poder encontrar la resistencia total. En últimas, lo que se hace aquí prácticamente es como elevar toda esa sumatoria al exponente menos 1. Recordemos que es lo que pasa en la potenciación, ¿no? O sea, aquí adentro del paréntesis me quedaría 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente hasta llegar a 1 sobre Rn, pero al final todo eso lo que hago es elevarlo al exponente menos 1 para poder hacerle esto, para poder hacer el inverso multiplicativo y de esa manera poder encontrar lo que es la resistencia total, esta que tenemos acá. Entonces vamos a hacer ese cálculo para estas dos resistencias que tenemos conectadas en paralelo. Digamos que para nuestro caso la fórmula solamente sería hasta allí, sería 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces vamos a ver cómo se hace. Veámoslo entonces para esta situación. Tendríamos entonces, como les dije, si yo quiero hallar RT, lo que hago es la resistencia total, esa que tengo acá, tomo el inverso de la resistencia 1, vamos a suponer que esta es R1, entonces sería 1/3 más el inverso de R2. Esta sería R2, entonces sería más 1/6, ¿sí? El inverso de esta más el inverso de esta, las sumo, y todo eso al final lo tengo que elevar a la menos 1, ¿sí? Como les decía, o al final es como, bueno, hacer esa suma de esas dos fracciones y luego hacer 1 sobre eso para poder encontrar la resistencia total. Ya esto es aritmética. A ver, recordemos que yo aquí puedo cambiar la fracción, por ejemplo, 1/3, para hacerlo más fácil, ¿no? La puedo cambiar por la fracción 2/6. Esta fracción, 1/3, lo cambio por 2/6
multiplico por 2 arriba y por 2 abajo, para que nos queden fracciones homogéneas, 2 sextos más 1 sexto, todo esto a la menos 1. Al final aquí pues la suma de estas dos fracciones me va a dar 3 sextos a la menos 1, 3 sextos, bueno, cuando una fracción se eleva al exponente menos 1 lo que pasa es que se invierte, ¿no? Se voltea y nos quedaría como 6 tercios, bueno, todo esto elevado a la 1, o sea, simplemente 6 tercios. Pero 6 tercios, o sea, 6 dividido entre 3, nos da al final 2. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia total son 2 ohmios. Allí está, miren. Entonces, en pocas palabras, dos resistencias, una de 3 ohmios y otra de 6 ohmios conectadas en paralelo, nos va a producir una resistencia total de 2 ohmios. Aquí está, miren, ese es el procedimiento que hay que hacer. Sumar los recíprocos o los inversos multiplicativos de esas resistencias conectadas en paralelo y al final invertir todo ese resultado. Es decir, no olviden esto, elevar a la menos 1. Sí, para que al final pues les dé el resultado correspondiente, el resultado correcto de la resistencia total. Entonces, muy importante esto para las resistencias conectadas en paralelo. Entonces, ahora sí, vamos a borrar esto de acá y vamos a resolver el circuito elemental para que una vez resuelto nos regresemos acá al circuito inicialmente planteado y poder encontrar en cada sitio, es decir, en cada resistencia, los elementos faltantes, es decir, poder encontrar su intensidad de la corriente, el voltaje que se ha quemado en cada una de ellas y también la potencia. Entonces veamos, ya tengo aquí en el circuito elemental voltaje y tengo resistencia. Tengo esas dos cosas de aquí, miren, voltaje y resistencia. Puedo calcular la intensidad utilizando la ley de Ohm. Entonces recordemos que intensidad, allí está, intensidad es voltaje sobre resistencia. Recuerden, tapamos aquí la letra I, ¿qué me queda? B sobre R. Entonces, B sobre R, voltaje sobre resistencia. Vamos a reemplazar los datos. El voltaje son 12 voltios, allí está. Y lo que es la resistencia, que son 2 ohmios. Hacemos la división, 12 entre 2 nos da 6. Y recordemos que esta división de unidades, o sea, nos fijamos acá que estamos hallando, ¿no? Que son la intensidad de la corriente que va expresada en amperios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que sale un grupito, imaginemos que son 6 ciclistas, 6 amperios, ¿sí? 6 coulombios por segundo. Es lo que está saliendo de acá de la fuente para hacer el recorrido de ese circuito elemental. Entonces, imaginemos que son los 6 ciclistas. Entonces vamos a borrar esto de acá. Y aquí ya podemos decir, bueno, que en esta resistencia, pues tenemos una intensidad de la corriente de 6 amperios. ¿Qué nos queda faltando? Bueno, su voltaje, aunque el voltaje ya lo tenemos, es I por R, será multiplicar 2 por 6, o 6 por 2 nos da 12, aquí se queman 12 voltios, y nos faltaría la potencia. ¿Cómo sacamos la potencia? Recordemos que, pues, tenemos la opción de multiplicar voltaje por intensidad. Ya aquí tenemos el voltaje, recordemos que aquí en esta sola resistencia se queman los 12 voltios, si allí están 12 voltios, multiplicado por la intensidad, es decir, por 6 amperios, 12 por 6 nos da 72, y la unidad correspondiente a la potencia, que son los vatios. Perdón un tico, yo reviso a ver cómo vamos, si vamos bien. Perfecto, sí, 72 vatios sería la potencia total de este circuito elemental que corresponde a este circuito en paralelo. Aquí están entonces, para esta resistencia, pues los 4 datos que necesitamos, su voltaje, su resistencia, la intensidad de la corriente y la potencia, digamos, que se gasta o que se invierte allí en esa resistencia. Ahora nos vamos a devolver y atención con lo siguiente. En un circuito en paralelo, aquí viene la clave. Ya vimos cómo se obtiene la resistencia total, ¿no? Es decir, sumando los inversos multiplicativos de las resistencias parciales. Pero ahora viene una característica bien interesante. En un circuito en paralelo, el voltaje total, es decir, el que suministra la fuente, va a ser el mismo que se gasta en cada una de las resistencias parciales. Ojo con este dato, es muy importante. Resulta que, claro, entendiéndolo con esto de los ciclistas, si aquí de la fuente, sale de la fuente una intensidad de la corriente de 6 amperios, que fue lo que nos dio, digamos que son 6 ciclistas. Estos 6 ciclistas cuando llegan acá, llegan a un punto en que encuentran 2 caminos. Entonces dice, bueno, por estos 2 caminos me voy a encontrar 2 obstáculos. Y es aquí cuando, digamos,
Bueno, ocurre algo que sería natural, o sea, por donde el obstáculo sea menor, se va a ir una mayor cantidad de ciclistas. Sí, digamos, es lógico, ¿no? O sea, por el obstáculo, digamos, menos difícil, o sea, el que sea, sí, el que menos gasto de energía implique, por allí se va a ir más ciclistas. Y es lo que está pasando acá en los circuitos. Resulta que al final, por el obstáculo menor, que en este caso sería el de los 3 ohmios, pues por aquí va a pasar más corriente que por acá. Por acá deciden irse más cargas eléctricas, ¿sí? Mayor grupo de ciclistas pues porque les toca un obstáculo más fácil. Pero resulta que los dos obstáculos, digamos, no importa de qué tamaño sea el grupo de ciclistas, todos llevan, digamos, igual cantidad de alimentación. O sea, al final, todos van a gastar aquí lo mismo que recibieron acá en la fuente. Sí, para que me entiendan eso. Entonces, en cada resistencia, miren lo que dice acá. El voltaje en cada una de las resistencias parciales, pues va a ser igual al voltaje total, que es el que prácticamente tenemos aquí a la entrada. O sea, repito, aquí los ciclistas vienen acá con digamos que el voltaje son 12, ¿no? 12 voltios vienen aquí a este punto, aquí vienen con sus 12 voltios. Ya cuando toman cada uno su camino, pues esos 12 voltios se queman aquí y también se queman acá. Sí, en ese caso el voltaje no se divide, se mantiene igual. Lo que se divide, ¿qué es? La corriente, como vamos a ver a continuación. Mira lo que pasa acá. Si yo quiero encontrar la intensidad de la corriente, por ley de Ohm, divido voltaje entre resistencia. Entonces acá, voltaje entre resistencia 12 dividido entre 3 me da 4 amperios. Y acá, voltaje entre intensidad de la corriente, voltaje entre resistencia 12 entre 6 me da 2. Voy a escribirlo por acá, 2 amperios. Allí está, miren. Pasa lo que les acabo de decir. Salen de acá 6 ciclistas. Sí, por aquí vienen 6 ciclistas por este camino. Aquí llegan los 6 ciclistas. ¿Qué pasa? Resulta que un grupo de 4 ciclistas se va por acá y un grupo de 2 ciclistas se va por acá. ¿Por qué por acá se van más ciclistas? Porque van a encontrar un obstáculo menor. O sea, este obstáculo es de 3 ohmios, mientras que este es de 6 ohmios. Entonces ya saben, claro, los ciclistas al final, el grupo más pequeño se va a ir por el obstáculo mayor, ¿sí? Por el obstáculo más difícil, por allí se va un menor grupo de ciclistas. Es lo que está pasando, pero el voltaje que están quemando en cada uno de esos obstáculos es el mismo que traen acá, ¿sí? A la entrada, digamos, de la bifurcación, ¿sí? Cuando se presentan como esos dos caminos disponibles. Allí, entonces, ese voltaje garantizado lo van a quemar en ambas opciones, en ambos obstáculos. Pero entonces ya saben, la cantidad de corriente, o sea, la cantidad de cargas eléctricas va a ser, obviamente, digamos, inversamente proporcional a la resistencia. Y lo estamos viendo en la fórmula, ¿no? Si yo despejo la intensidad, aquí está, miren, intensidad es voltaje sobre resistencia. Como vimos ahora, aquí se ve claramente. La intensidad y la resistencia son inversamente proporcionales. A mayor resistencia, pues menor intensidad, siendo que el voltaje permanece constante, ¿no? O sea, si esta V permanece constante y esta R aumenta, entonces el valor de I disminuye. Entonces ya saben, a mayor resistencia, acá tengo 6 ohmios, acá tengo 3 ohmios, a mayor resistencia, pues tengo menor intensidad de la corriente. Claro, por acá solamente se fueron 2 ciclistas, mientras que por acá se fueron 4 ciclistas. Sí, para que me lo entiendan en esos términos. Entonces, muy importante tener eso presente. ¿Qué permanece igual en los circuitos en paralelo? El voltaje. ¿Qué permanecía igual en los circuitos en serie? La corriente. Recuerden que en el circuito en serie la corriente debe pasar por todas las resistencias conectadas en serie. Mientras que acá lo que permanece igual es el voltaje. El voltaje que suministra la fuente se quema en cada una de las resistencias conectadas en paralelo. Y claro, algo que podemos también asegurar acá es que la intensidad total, sí, la intensidad total, ojo, para el circuito en paralelo, pues va a ser la suma de las intensidades parciales. Allí está, miren, digamos que hubieran n resistencias conectadas en paralelo, pues la intensidad en cada una de ellas se suma para al final darme la intensidad total. Claro, aquí lo podemos ver, aquí tengo 4 amperios, aquí tengo 2 amperios, sumo esas dos cantidades, ¿y qué me está dando? Pues los 6 amperios, que son los que salen de la fuente, los que corresponden acá a lo que era el circuito elemental, ¿de acuerdo? Entonces, miren que cómo cambia un poquito, ¿no? En los circuitos en serie, lo que se sumaba eran las resistencias, ¿no? Las resistencias y también los voltajes. La suma de los voltajes o la suma de las resistencias me da la resistencia total o el voltaje total.
y allá la intensidad era la misma. Ahora acá se cambian un poquito los papeles. Lo que permanece igual es el voltaje y lo que se suma, digamos, tranquilamente son las intensidades. Lo que sí hay que tener cuidado en la suma es con las resistencias, porque ya saben que se suman son los inversos, ¿sí? Los inversos multiplicativos o recíprocos. ¿Qué nos queda faltando? La potencia. Vamos a calcular la potencia en cada uno de estas resistencias, de esos sitios. Recordemos que potencia se obtiene multiplicando voltaje por intensidad, ¿sí? Aplicamos la fórmula de la potencia, que es voltaje por intensidad, y entonces pues vamos a cada lugar a multiplicar estos dos parámetros. Aquí el voltaje, ¿cuánto es? Son 12 voltios, la intensidad son 4 amperios. 12 por 4 nos da 48 vatios. Aquí está, 48 vatios es lo que se gasta aquí, y en la otra multiplicamos voltaje por intensidad. Aquí el voltaje son 12 voltios, la intensidad son 2 amperios. 12 por 2 son 24. Vamos a escribirlo por acá, son 24 vatios. Al final, ¿qué encontramos? Que la suma de las dos potencias, 48 más 24, pues nos da 72 vatios. Aquí está, que era la potencia total, si la que calculamos en el circuito elemental. Al final lo que encontramos es que en el circuito en paralelo, la potencia total de todo este circuito pues va a ser la suma de las potencias parciales, ¿sí? Repito, pues si hubieran n resistencias conectadas en paralelo, al final pues simplemente determino la potencia en cada una de ellas y hago la suma pues tranquila, sin hacerlo de los inversos, nada de eso, la suma común y corriente, y de esa manera obtengo la potencia total para ese circuito, que en este caso tiene sus resistencias conectadas en paralelo. Entonces listo, ya de esta manera ya hemos resuelto el circuito en paralelo. Tenemos ya en cada una de las resistencias sus 4 características, lo que es resistencia, intensidad de la corriente, voltaje y potencia. Ya con esto terminamos entonces el segundo ejemplo. Aquí ya podemos borrar esto y nos vamos ahora ya para el último, que es el del circuito mixto. Vamos entonces a dibujarlo y a resolverlo, obviamente, hacer todo el proceso hasta resolverlo por completo. Entonces, a ver, vamos a ver cómo va la transmisión. Sí, vamos bien, ya llevamos 1 hora. Sí, yo sabía que este video iba a ser bastante largo, pero bueno, es como el resumen, ¿no?, de todo el tema de los circuitos eléctricos, repito, partiendo de la base teórica y mostrando, en este caso, las 3 situaciones: la del circuito en serie, el circuito en paralelo y ahora el circuito mixto. Para el mixto vamos a hacer entonces el siguiente dibujo, que es el que aparece justamente en la miniatura del video. Vamos a hacerlo por acá. A ver, aquí sí voy a necesitar un poquito más de espacio para poder que me quepa, porque este dibujo va a ir presentando como unos cambios. A ver, aquí tenemos una resistencia, tenemos por acá, vamos a hacerlo así, tenemos por aquí una de esta manera, por acá tenemos una así y otra por acá, ¿sí? Esperemos a ver qué, para que nos quepa toda la información. Entonces veamos, este es el circuito que aparece en la miniatura del video. Tenemos aquí una fuente, un generador que suministra 15 voltios, ¿sí? Aquí vamos a colocar el voltaje, 15 voltios. Las resistencias que tenemos por acá, esta es de 2 ohmios. Tenemos también una de 4 ohmios por acá, esta es de 4 ohmios. Y las dos de abajo son de 7 y 5 ohmios. Esta de aquí es de 7, perdón, momentico. Esta de acá es de 7 ohmios. Entonces, 7 ohmios por acá. Y esta de por acá es de 5 ohmios. Allí están entonces, digamos, nos piden resolver ese circuito que ahora se llama mixto. ¿Por qué será mixto? Porque tiene resistencias conectadas en serie y también en paralelo. Por ejemplo, miren, estas dos de aquí, estas dos resistencias que están aquí en este tramo del circuito, digamos, desde este punto hasta estas dos resistencias que vemos acá están en serie. Y estas dos, ahora vamos a ver cómo se convierte en una, y esa con esta de acá van a estar en paralelo. Y entonces, estas dos en paralelo van a formar otra, que a su vez con esta de acá va a estar conectada, van a estar en serie. Sí, entonces por eso se llama mixto, porque tiene de las dos anteriores, o sea, tiene algunas conectadas en paralelo, otras conectadas en serie. Entonces, lo que toca hacer en este caso es poco a poco ir transformando el circuito hasta llevarlo a uno que sea elemental. Entonces veamos,
el primer paso, en este caso, pues será convertir estas dos a una sola resistencia. Entonces vamos a hacer por acá esos dibujos. Voy a tratar de mantener el mismo tamaño para que me quepa. Por acá son 4. Aquí, hacemos aquí el generador. Por acá también son 4. Ajá, bajamos por aquí. Hacemos aquí el dibujito de la resistencia. Viene por acá. Ok, entonces aquí subimos. Aquí tenemos esta de acá. Y esta de aquí abajo. A ver, esta es la que vamos a convertir aquí en una sola. Miren, esta de acá. Esta que tenemos acá va a ser el resultado de estas dos que tengo acá. Que como vemos, estas dos están en serie. Y recordemos que las resistencias cuando están en serie, pues se suman común y corriente para hallar la resistencia total. O sea que de una vez, esta resistencia de acá, resultado de sumar estas dos que están en serie, pues será 7 más 5, 12 ohmios. ¿Sí? Esta nos queda de 12 ohmios. Esta de acá arriba es la de 4 ohmios, que no presenta ningún cambio. Esta de acá es de 2 ohmios, tampoco cambia. Y esta es la fuente que está suministrando 15 voltios. Entonces miren, esta es como la primera etapa, es decir, pasar de ese circuito a este, donde el cambio se ha producido aquí, en estas dos resistencias que están conectadas en serie y que han producido esta de acá. Vamos a seguir entonces, ahora, a ver, voy a tratar de que me quepa por aquí, para poder hacer por acá abajo ahora las cuentas, ¿sí? Para dejar espacio. Entonces veamos. Vamos a pasar ahorita a un circuito. Sí, aquí me cabe. Sí, aquí voy a tratar de que me quepa. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí está el generador. Por acá tenemos entonces esto así. Esta viene de esta manera. Y aquí, a ver, estas dos que tengo acá me van a formar aquí una resistencia. Esta viene por acá. Y así. Atención entonces. Esto sigue siendo 15 voltios por acá. 15 voltios aquí en el generador. Esta resistencia es esta de acá, que sigue siendo de 2 ohmios. Vamos a colocar el 2 por aquí, para que me alcance a salir. Ajá. Y esta que tengo acá, atención, esta resistencia va a ser el equivalente o la suma de estas dos, pero ojo, que están en paralelo. Aquí es donde debemos tener en cuenta lo de la suma de los recíprocos, ¿no? Entonces vamos a hacer la cuenta por acá. Vamos a sumar, a ver, para hallar esta resistencia, vamos a llamarla provisionalmente RT. Provisionalmente, ¿sí? Porque no es la total todavía. Entonces, esta RT, resistencia total, proviene de sumar los recíprocos de estas dos. Es decir, 1/4 más 1/12. Sí, allí está. 1/4 más 1/12. Y atención, todo esto elevado a la -1. Recuerden que pues debo invertir este resultado para poder obtener la resistencia total de estas dos resistencias que están conectadas en paralelo. Entonces, vamos a proceder con la suma de fracciones. 1/4, yo lo puedo multiplicar, lo puedo amplificar multiplicando por 3 arriba y abajo. Entonces me va a quedar 3/12. ¿Sí? Multiplico por 3 arriba, multiplico por 3 abajo, me queda como 3/12 para poderlo sumar fácilmente con 1/12. Es decir, que nos quede la suma de fracciones homogéneas. Hacemos la suma de 3/12 más 1/12, eso sería 4/12, ¿sí? Todo esto a la -1, y aplicamos aquí ya el efecto del exponente -1, que lo que nos hace es invertirnos la fracción. Nos quedaría así, 12/4, y 12 dividido entre 4 nos da 3. O sea que al final esta resistencia de acá, que hemos llamado provisionalmente como RT, vale 3 ohmios. Entonces vamos a quitar ya esto de acá, vamos a quitar esto de aquí y vamos a anotar el resultado. Tranquilos que el video queda grabado, no se preocupen. Acá nos ha dado 3 ohmios. Miren, repito, este 3 ohmios es el resultado de la suma de estas dos resistencias conectadas en paralelo, que repito, se hace la suma de los recíprocos, o sea, de los inversos multiplicativos. Perdón un momentico. Vamos a refrescar la garganta. Y ahora sí, miren. Ahora lo que hacemos es pasar de aquí. Voy a hacerlo por acá. Esta es la secuencia, ¿no? El circuito original, que es mixto.
pasa luego a este, que es cuando estas dos resistencias en serie forman esta. Luego pasamos a este otro dibujo, donde estas dos resistencias me forman estas dos que están conectadas en paralelo. Y miren lo que tengo acá, dos resistencias conectadas en serie. Los ciclistas salen de acá, pasan por este obstáculo, luego llegan acá a este otro obstáculo para regresar a la fuente. Estas dos resistencias están conectadas en serie. Y entonces me van a formar un circuito elemental. Aquí sí voy a llegar a lo que es el circuito elemental, que es donde voy a hacer el análisis para irme devolviendo. Entonces aquí voy a dibujarlo de esta manera. Allí tenemos entonces lo que es la resistencia total de estas dos que tengo acá, que como ven están conectadas en serie, y cuando están en serie pues es mucho más fácil, ¿no? Recordemos que es la suma común y corriente de las resistencias. Tenemos 2 ohmios más 3 ohmios, eso nos da 5 ohmios. Y acá en la fuente, en el generador, recordemos que tenemos un voltaje que nos suministran que es de 15 voltios. Entonces veamos, en ese caso, vamos bien. Tenemos entonces una resistencia total. Ojo, esta sí sería la resistencia total de este circuito original, porque recordemos que aquí ya llegamos al circuito elemental, el que tiene una sola resistencia, con su conductor y su generador. Generador, conductor, resistencia, son los 3 componentes, recordemos, de un circuito elemental. Entonces, esta de acá sí va a ser la resistencia total de todo este circuito que tenemos acá. Aquí habían 4 resistencias en total. 2 conectadas en serie, bueno, estas van en paralelo y a su vez esto de acá nos queda conectado en serie, por eso se llama circuito mixto. Entonces, ya estando acá, vamos a calcular los elementos faltantes. Tengo voltaje, tengo resistencia, vengo a la ley de Ohm, tengo voltaje y resistencia, puedo conocer cuál es la intensidad de la corriente. Entonces, a ver, intensidad de la corriente, recordemos que es voltaje sobre resistencia, ¿sí? Sale del triangulito, vamos a reemplazar los valores. El voltaje son 15 voltios sobre la resistencia que nos ha dado 5 ohmios. Si la resistencia total del circuito, 15 sobre 5 nos da 3. ¿3 qué? Amperios. ¿Por qué amperios? Porque estamos calculando la intensidad de la corriente. Entonces, ya sabemos cuánto es. Aquí está, miren. Tengo aquí una intensidad de la corriente de 3 amperios, que lógicamente van a pasar por acá. O sea que aquí tengo 3 amperios. Entonces ya sé cuánto es el lote de ciclistas, por así decirlo. Ya sabemos que de la fuente salen 3 amperios. Van a salir de aquí también. Ahorita nos vamos a devolver. Una vez que calculemos el circuito elemental, nos vamos a ir regresando hasta llegar acá, a lo que era el circuito original, donde vamos a ir consignando en cada sitio, pues, sus respectivos valores de resistencia, de intensidad de la corriente, de voltaje y de potencia. Entonces ya tenemos aquí hecho el cálculo de la intensidad de la corriente y nos queda faltando el cálculo de la potencia. La potencia, que recordemos aquí está, se obtiene multiplicando voltaje por intensidad. Potencia es voltaje por intensidad. Entonces, ¿cuánto es el voltaje acá? En el circuito elemental son 15 voltios. Recordemos que esos 15 voltios se queman aquí también. Si aquí tenemos los 15 voltios, vamos a anotar por aquí 15 voltios. Entonces, 15 voltios multiplicado por la intensidad de la corriente. Dijimos que aquí circulan 3 amperios. Entonces, al final, pues eso que nos da 15 por 3 es 45. Y la unidad de potencia son los vatios. Entonces ya tenemos 45 vatios, que sería la potencia total acá del circuito elemental. Sí, 45 vatios. Entonces miren acá, ya tengo los 4 datos. Tengo resistencia, tengo intensidad de la corriente, tengo el voltaje y tengo la potencia. Y ya sé cuál es la cantidad de corriente que circula o que sale de la fuente. Entonces ahora sí, nos vamos a empezar a devolver. A ver, de aquí pasamos acá. Atención, de aquí regreso a un circuito que era en serie. Recordemos, ¿qué se mantiene en un circuito en serie? Se mantiene la corriente. Si la corriente es la misma, si el grupo de ciclistas que sale de la fuente recorre todo el circuito cuando sus resistencias están conectadas en serie. Entonces recordemos, si de aquí a la fuente, aquí está, mire, salen 3 amperios. Aquí está, la intensidad es de 3 amperios. Entonces, esos 3 amperios pasan por aquí pasan 3 amperios y pasan por acá. Si no tienen otra opción, hay un solo camino.
¿sí? Entonces, en el camino es paso obligado este primer obstáculo y este otro obstáculo. Ya tenemos entonces lo que son las intensidades de la corriente en cada uno de estos dos lugares. Ahora, ¿qué se mantiene? Perdón, ya con eso, ¿qué podemos hallar? Si ya tengo resistencia y la intensidad, tengo resistencia, tengo intensidad, puedo hallar voltaje aplicando la ley de Ohm. Entonces, ¿qué hago? Aquí están, miren, voltaje es I por R. Multiplico la intensidad por la resistencia, 3 por 2 me da 6, quiere decir que aquí se consumen 6 voltios, y acá 3 por 3 nos da 9 voltios, aplicando, repito, la ley de Ohm, I por R, multiplico I por R, intensidad por resistencia, aquí en cada uno de estos lugares, en cada uno de esos aparatos, digamos, conectados, y de esa manera obtengo el voltaje que se quema en cada uno de ellos. Y puedo verificar algo que vimos ahora, que vimos anteriormente, de que la suma de los voltajes, pues me da el voltaje total. Claro, miren, aquí tengo 6 voltios más 9 voltios, 9 más 6 me da 15 voltios, que es lo que me suministra la fuente. Quiere decir que vamos bien. Sí, de esa manera vamos como verificando, vamos comprobando cada etapa del proceso, pues para no ir a presentar de pronto algún error. Podemos calcular entonces también la potencia, multiplicando voltaje por intensidad. Ojo, voltaje por intensidad en cada sitio. Entonces aquí, ¿cuánto será la potencia? Multiplico el voltaje por la intensidad de la corriente, por 3 amperios. 6 voltios por 3 amperios, 6 por 3 nos da 18 vatios. Sería entonces el valor de la... Vamos a ver si me está saliendo esto allá. No, creo que no me alcanza a salir. Voy a ponerlo por acá entonces. Son 18 vatios. Sí, yo sabía que este ejercicio me iba a ocupar bastante espacio acá en el tablero. Aquí entonces 6 por 3, 18 vatios. Y acá multiplico voltaje por intensidad. 9 por 3 nos da 27 vatios. Allí está. Puedo verificar si vamos bien. Tengo 18 vatios acá, 27 vatios acá. Hago la suma y encontramos que eso nos da 45 vatios. O sea, digamos la potencia total que habíamos determinado para el circuito elemental. O sea que vamos bien. Ahora de esta etapa nos devolvemos a esta de acá. Observen que esto, pero un momentico, esto de aquí, esto se repetiría acá. O sea, esto realmente no cambia. O sea que de una vez lo podríamos traer acá, ¿no? A ver, para esta resistencia de 2 ohmios, tengo 3 amperios. Vamos a escribir por acá de una vez. 3 amperios. Tenemos 6 voltios que se consumen allí. 6 voltios. Y también tenemos 18 vatios. Vamos a colocarlo por acá. 18 vatios. Todo esto para esta resistencia de 2 ohmios. Repito, esto se mantiene acá exactamente igual. Si no presenta ningún cambio, al final es esta que tenemos acá. Donde sí debemos tener cuidado es en lo que pasa aquí abajo, miren, porque esta resistencia ahora se convierte en estas dos y a su vez esta se convierte en estas dos de acá. Entonces veamos, de aquí a acá vamos a retornar a dos resistencias que están conectadas en paralelo. Y atención, ¿qué vimos anteriormente en los circuitos con resistencias conectadas en paralelo? Vimos que el voltaje en cada una de ellas es el mismo, el voltaje es exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, en este punto o acá, digamos, a la entrada de la resistencia o a su salida, como lo quieran mirar, cualquiera de los dos puntos puede ser la entrada, tenemos allí un voltaje de 9 voltios, que sería entonces el que tenemos acá, o también acá, ¿sí? O sea, esos dos puntos, imagínense que son estos dos de acá. Entonces, al final, aquí vienen 9 voltios que se van a repartir acá 9 y 9, ¿sí? Porque el voltaje, repito, se mantiene igual en cada una de las resistencias. Allí los tenemos, 9 voltios. ¿Qué va a cambiar entonces? Como vemos ahora, la intensidad de la corriente. Sabemos que por aquí pasan 3 amperios. Entonces, aquí vienen 3 amperios, que claro, vienen desde la fuente. Bueno, eso de hecho lo puedo dibujar de una vez por acá, ¿no? Sí, los mismos 3 amperios de aquí. Esta intensidad de 3 amperios, aquí está. 3 amperios, que son los que pasan por acá, miren. ¿Sí? Aquí vienen los 3 amperios. Aquí vienen 3 amperios. Un grupito se va a ir por acá y otro grupito se va a ir por acá. A ver, aquí tengo 4 ohmios, aquí tengo 12 ohmios. Entonces, por acá, donde hay menos resistencia, pues se nos va a ir el grupo más grande. ¿Sí? Por aquí vamos a tener mayor corriente que por acá. Entonces, veamos cómo se hace eso. Lo que hacemos es, para calcular la intensidad de la corriente en cada sitio,
aplicamos la ley de Ohm. Intensidad, que es voltaje sobre resistencia, V sobre R. Allí está, miren. Entonces, aquí en cada sitio divido el voltaje entre la resistencia. Dividimos 9 entre 4. A ver que los cálculos yo ya los hice por acá para que ganemos tiempo. Eso nos da entonces 2.25. A ver, 9 cuartos, claro, la mitad de 4 sería 4.5, la mitad de 4.5 es 2.25. ¿Ah? Entonces tenemos 2.25 amperios, 2.25 amperios aquí, por este lado de acá, y acá habría que dividir voltaje entre intensidad, es decir, 9 entre 12. Esa división 9 entre 12 nos da 0.75. Claro, 9 doceavos vendría siendo 3 cuartos, ¿no? O sea, al hacer la simplificación, perdón, Matico, al hacer la simplificación de 9, voltaje entre resistencia, de 9 entre 12, sacamos tercera, nos queda 3 cuartos, que al final viene siendo 0.75 amperios. Claro, lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, por acá, por este camino, donde hay menos resistencia, pues tenemos mayor corriente, ¿sí? Por aquí se van más ciclistas, 2.25 amperios. Mientras que por acá, que tenemos una resistencia mayor, o sea, aquí son 12 ohmios, pues tenemos una corriente más pequeña, menor cantidad de ciclistas, en este caso 0.75 amperios. Y lo que nos falta encontrar aquí en cada uno de estos sitios, pues será la potencia. Y potencia es voltaje por intensidad. Entonces multiplico en cada sitio el voltaje por la corriente, o por la intensidad de la corriente. 9 por 2.25, a ver que ese cálculo ya lo había hecho también, me da 20.25. O sea, aquí en este sitio se queman o se gastan 20.25 vatios. Allí está, 20.25. Y en el otro tenemos 6.75, multiplicando voltaje por intensidad. Multiplicando aquí 9 voltios por 0.75, dijimos que da 6.75 vatios. Claro, al final lo que podemos verificar allí es que los vatios que se gastan acá más los vatios que se gastan acá, que sería 20.25 más 6.75, eso nos da en total 27 vatios. Véanlos, aquí están los que teníamos acá en esa resistencia. 20.25 más 6.75 nos da esos 27 vatios, que era lo que habíamos determinado aquí. Recuerden, esta resistencia es la equivalente de estas dos que tengo conectadas en paralelo. Entonces ya tenemos para cada uno de estos dos sitios sus 4 componentes, ¿sí? Lo que es resistencia, intensidad, voltaje y potencia. Ahora sí, vamos a regresar ya para terminar a lo que es el circuito original. Estos datos de acá se mantienen aquí. Vamos a colocarlos. 4 ohmios, 9 voltios. Vamos a colocar por aquí 9 voltios que se gastan en esta resistencia. Tenemos allí 2.25 amperios. Vamos a escribirlos por acá. 2.25 amperios. Y los vatios, que son 20.25. Vamos a escribirlos por acá. 20.25 vatios. Bueno, ustedes cuando hagan esto, traten de hacer el dibujo más grande, o sea, lo más grande posible en su papel cuadriculado, ojalá, porque miren, esto empieza a llenarse de numeritos, si en cada uno de estos sitios, en cada resistencia, cuando uno va haciendo la anotación de los demás datos, ¿no? Ahora ya lo que nos falta es pasar de esta resistencia, digamos que tiene estos dos punticos, a estas dos de acá, ¿sí? Que recordemos estaban conectadas en serie. Y recordemos que cuando las resistencias están en serie, lo que permanece igual allí es la corriente, ¿sí? Los ciclistas que vienen por acá, que son 0.75 amperios, ¿sí? Entonces tienen que pasar por este obstáculo y también por este de acá. O sea que la intensidad de la corriente en cada una de ellas va a ser 0.75 amperios. Vamos a escribirlo por acá, 0.75 amperios, y aquí también 0.75 amperios, ¿sí? La corriente se mantiene igual cuando las resistencias están conectadas en serie. Recuerden, los ciclistas tienen que pasar obligatoriamente por esos dos obstáculos, no tienen más camino. Y entonces lo que hacemos ahora es calcular aquí en cada sitio el voltaje. Si ya tengo intensidad y resistencia, pues multiplico estas cantidades para hallar el voltaje aquí en cada uno de estos sitios. Veamos entonces. Multiplicamos
5, o sea, la resistencia aquí es 5, la corriente es 0.75. Sería 5 por 0.75, eso sería 5 por 3 cuartos, sería 15 cuartos, que eso nos da, a ver un momentico, 15 cuartos viene siendo, 3.75. 3.75 voltios, claro, sería 15 cuartos, sería la mitad de 7.5, 3.75 voltios, allí está. Y acá también multiplicamos la intensidad por la resistencia, 0.75 por 7, eso me da 5.25. Bueno, yo ya he hecho los cálculos para agilizar esto, 5.25, perdón, disculpen, voltios, no son vatios sino voltios, porque estoy hallando voltaje, allí está voltios, sí, multiplicando I por R en cada uno de estos sitios, y lo que nos queda faltando ya para finalizar es la potencia en cada uno de estos dos sitios. Y la potencia, recuerden que se obtiene multiplicando voltaje por intensidad. Por ejemplo, en esta de acá multiplicaríamos el voltaje 3.75 por la intensidad que es 0.75 y eso me da 2.8125. Son 2.8125 vatios. Sí, repito, multiplicando voltaje por intensidad. Multiplico 3.75 voltios por 0.75 amperios, me da esto, 2.8125 vatios. Y acá hacemos lo mismo. Multiplicamos voltaje por intensidad y eso me da 3.9375. 3.9375 vatios. Si recuerden, vatios es la unidad de potencia. Multiplicamos 5.25 voltios por la intensidad 0.75 amperios y me da esta cantidad, 3.9375. Si hacemos la suma de esas dos cantidades, al final pues nos tiene que dar esto, 6.75 vatios. Eso se puede comprobar. Se hace la suma de estos dos y nos tiene que dar 6.75 vatios, que era la potencia que habíamos determinado aquí en esta resistencia, que es la equivalente de estas dos que están conectadas en serie. Y ahora sí, con esto, por fin hemos terminado. Miren, ya tenemos el circuito mixto completamente resuelto. Es decir, recuerden que la única información que conocíamos era el voltaje que suministra la fuente y las resistencias que están conectadas, pues unas en serie, otras en paralelo. Era todo lo que teníamos. Pero miren el proceso que hay que hacer. Llegar hasta el circuito elemental y luego devolverme para poder ya averiguar en cada sitio, ¿sí? En cada, donde está cada resistencia conectado, cada artefacto eléctrico conectado, pues ver qué pasa en cada uno de ellos. Cuál es su resistencia, cuál es su intensidad, cuál es su voltaje y cuál es la potencia. Incluso otra cosa que se puede hacer ya para el circuito mixto sería sumar todas las potencias. Por ejemplo, aquí sumar 18 vatios más 20.25 vatios más 2.8125 vatios más 3.9375 vatios. La suma de esas cuatro potencias al final me tiene que dar esta que tengo acá, los 45 vatios. Es decir, para el circuito no importa si sea en serie o en paralelo o mixto, la potencia total allí es sumar todas las potencias de los dispositivos o artefactos que se encuentran conectados. No importa cómo estén conectados, como vieron, pueden estar en serie, pueden estar en paralelo o pueden ser mixto. Simplemente lo que hago es sumar todas esas potencias de cada uno de los aparatos conectados y me da la potencia total de ese circuito. Entonces, bueno, con esto, ahora sí, doy por terminada la explicación. Yo sabía que iba a ser larga. Miren, casi hora y media de transmisión. Recuerden que esta señal es para indicar que terminó la explicación. También la invitación a que se suscriban al canal. Y ahora sí, voy a leer unos mensajes ya para finalizar, para cerrar la transmisión de hoy. Yo sabía que iba a ser un poco larga, pero pues lo que pretendía era explicar el tema de los circuitos eléctricos, repito, poder compartir con ustedes esto que yo aprendí hace ya 33 años, imagínense, cuando tenía por allá 13, 14 años, que estaba cursando mi grado noveno, o sea, el cuarto grado del bachillerato aquí en Colombia, y que fue cuando aprendí esto por primera vez. Y repito, agradezco a mi profesor de física, al profesor Eutimio Ruiz, quien fue que me enseñó de esta manera, con el ejemplo de los ciclistas, de que aquí es la zona de alimentación,
de que lo que gasta, de que cada resistencia es un obstáculo, y claro, en cada obstáculo pues gasta una parte de su energía, ¿no? De la que obtiene aquí en la fuente, en la zona de alimentación. Entonces, de verdad que es una buena forma de entender cómo funciona esto de los circuitos, qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Recuerden, para circuitos en serie, cómo se suman las resistencias, qué mantiene igual, lo mismo los circuitos en paralelo, cómo se suman las resistencias, que es con los recíprocos, qué cosas permanecen igual, y bueno, luego cuando ya es un circuito mixto, que es un poquito más complejo, pero que ya saben, lo que hay que hacer es poco a poco irlo conduciendo hasta un circuito que sea de tipo elemental. Ahora sí, entonces voy a leer por aquí rápidamente, espero que se hayan comportado bien en el chat. Por allí tengo a mis moderadores ayudándome, gracias en verdad, porque pues bueno, veo que hay mensajes bloqueados. Miren, agradezco también a Nicole en el super chat, muchas gracias Nicole por tu contribución, por apoyar mi proyecto, gracias a ti por esa gentileza. Por aquí, a ver, me vuelvo otro poquito. Sí, lamentablemente quien no se sepa comportar en el chat, pues tiene una amonestación temporal, que es como una tarjeta amarilla, y pues si sigue, o si de primerazo el mensaje ya se pasa de la raya, pues tiene tarjeta roja, muchachos. O sea, allí sí les pido, como siempre, buen comportamiento. Recuerden que este es un canal de educación, sí, donde yo siempre espero que pues su comportamiento esté a la altura, ¿no? O sea, queremos una comunidad sana, una comunidad respetuosa, que se sepa expresar en buenos términos a través de ese espacio, pues que es el chat para ustedes. Dice Leandro Maldonado, profe, ayuda, porfa, me piden la diferencia de potencial del punto A y B del circuito. Bueno, sí, es otra forma de hacer la pregunta, ¿no? A veces, por ejemplo, te pueden decir, un ejemplo, ¿cuál es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B? Imagínense. Sí, te pueden decir, en ese circuito se calcule la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, claro, ¿qué me toca? Llegar prácticamente hasta este punto. Miren, acá. Aquí cuando yo conozco, ese es el punto A y ese es el punto B. Y aquí cuando yo hago el análisis me doy cuenta de que la diferencia de potencial son 9 voltios. O sea, entre esos dos puntos A y B, ¿sí? De los 15 voltios, pues aquí se han gastado un total de 9 voltios. Claro, porque aquí ya se quemaron 6, ¿no? Aquí se puede ver 6 voltios. Sí, los ciclistas venían aquí, quemaron 6 voltios de su energía, y acá entre los puntos B y A, o A y B, pues queman el resto, que son los 9 voltios, pero que los obtuvimos acá. Por eso toca hacer todo este proceso. O sea, no crean que esto es por llenar aquí espacio, no. Es porque hay que hacer todo el análisis poco a poco, hay que irlo reduciendo hasta llevarlo al circuito elemental. Y de esta manera, pues ya yo determino entre dos puntos, cualesquiera que me pidan, qué pasa entre ellos dos, o sea, qué tipo de resistencias tengo conectadas, y de esta manera puedo establecer pues lo que me están pidiendo, en este caso pues el voltaje. Por acá, diferencia de potencial es igual a voltaje, dice Juan Montenegro, exactamente, son dos formas en que se puede conocer, ¿no? Dice Darwin López, ya se me había olvidado, profe, muchas gracias, bueno, con mucho gusto Darwin. ¿Qué más? Bueno, me están pidiendo que repita todo, por favor, tranquilos, que ahora que cuando termine la transmisión, queda el video para que lo puedan repetir todito, en cámara rápida, en cámara lenta, lo pueden pausar, ya saben que aquí queda a su entera disposición. Gracias Mario Denis por tu mensaje, gracias también Pablo Argáez, por aquí también Rina Mesa, muchas gracias Rina por tu mensaje, me alegra que te haya gustado la clase. Sí, esto fue una clase completa, digamos, con algo de teoría, con los ejemplos, con los ejercicios. Exacto, hay que practicar, dice Toño Azcorra, exactamente, con esto es cuestión de práctica también, como todo, ¿no? Como lo que es matemáticas, física, bueno, química, todo es pura práctica, pura ejercitación, para uno lograr, pues, afianzar los conceptos y ganar destreza. Dice, desde Chile, Alfonso Loza Cruzate, que debo hacer más videos de circuitos eléctricos, que están muy interesantes. Bueno, sí, realmente este es el primero que hago de este tema, créanme que me disculpan porque la categoría de física la tenía un poquito abandonada. Lo que pasa es que ustedes entenderán que son más las categorías de matemáticas, ¿no? Donde yo vengo trabajando. Esta de física, pues sí, hace rato que no la tocaba. Bueno, les había dicho que próximamente iba a tener algunos videos de física. Por allí ya estoy preparando otros de otros temas. Pero sí, espero más adelante poder complementar, ¿no? Con más ejercicios de circuitos eléctricos, de pronto ya uno mixto, un poquito más complejo, ¿no?
para, miren, igual cuando uno trabaja el circuito mixto, debe aplicar los conceptos de lo que son circuitos en serie y circuitos en paralelo. O sea, allí uno aplica todo lo visto anteriormente. O sea que tranquilos que voy a buscar la manera de prepararles otros ejercicios un poquito más elaborados, o sea, con mayor dificultad, para poder, como se dice, que tengan allí mayor variedad de ejercicios. Bueno, por acá, a ver, ya para ir cerrando, porque eso se nos extendió, miren, muchísimo. Terence Strickman, muchas gracias, Terence, por estar conectado. Hace rato no leía tus mensajes. Muy amable, un saludo muy especial allá en México. Gracias, Toño, otra vez. Dice Rodrick 2409, gracias por tu mensaje. Me alegra pues que te hayan servido los videos para pasar matemáticas. Luis Emilio Zambrana Montealto, muchas gracias, Luis Emilio, por tu mensaje. Alejandro Campos dice que sí se pudo. Claro, llegamos al final de la explicación. Rosario Segundo, muchas gracias, Rosario. Gracias, Jason Perengues desde Pasto, Nariño. Un abrazo grande allá en el sur de nuestro país, allá en Pasto. Muchas gracias. Dice Ley de Ohm, Robert Juárez dice, ¿la ley de Ohm tiene una demostración matemática o es más experimental? Bueno, la verdad yo no recuerdo haber visto la demostración, a lo mejor debe existir, o puede que sea un concepto de, ¿cómo te explico? Que cuando se establece la relación, ¿no?, entre dos variables, que en este caso, a ver, aquí está la ley de Ohm. Como vimos, lo que entiendo es que se encontró una relación directa entre estas dos variables, ¿no? O sea, allí está, miren, el voltaje es directamente proporcional a la corriente, ¿sí? Entonces, cuando se forma esa relación directa, lo que se incorpora es una constante de proporcionalidad, que en este caso es la resistencia, ¿sí? De esa manera, pues pasa de ser esa expresión de lo que es directamente proporcional a convertirse en una igualdad. Y aquí está lo que es la resistencia. Entonces, de esa manera encontramos, bueno, acá está al revés, ¿no? I por R, pero recuerden que es lo mismo que R por I. O sea que, pues realmente es cualquiera de las dos es correcta por la propiedad conmutativa de la multiplicación. De hecho, antes de iniciar la transmisión, alcancé a leer un mensaje de alguien aquí en el chat que dijo, la fórmula de viva la reina Isabel. Claro, mira, aquí está, si la quieren aprender de esa manera. Viva la reina Isabel. O sea, son formas de aprenderse esta fórmula, así como existe la de una vaca menos la integral vestida de uniforme, para aprenderse la fórmula de integración por partes. Bueno, tantas formulitas que hay en la matemática, en la física. Bueno, en este caso, esos triangulitos son bastante efectivos para aprenderse, digamos, las formulitas o los despejes que uno necesita de alguna de esas variables, bien sea voltaje, intensidad, resistencia. Pero repito, lo que entiendo es que, pues, a lo mejor, claro, por pura experimentación, creo, o sea, estoy suponiendo, se llegó a encontrar que existía una relación directa entre el voltaje y la intensidad de la corriente. Y claro, al final, pues, a lo que conduce eso es una igualdad donde aparece una constante de proporcionalidad, que en este caso es la resistencia, ¿sí? Muchas cosas de la física han salido así, o sea, por experimentación, así como cuando se hace un laboratorio, ¿no? Que uno toma los datos, los tiempos o las masas, en fin, y va modificando algunos parámetros, va tomando nota, después lleva eso a una gráfica y encuentra cuál es la relación matemática que existe entre las variables estudiadas, ¿no? O sea que me imagino que puede ser de allí que proviene la ley de Ohm. A lo mejor deba tener un sustento pues ya pues más elaborado, la verdad no lo conozco, ¿sí? Repito, aquí estoy trayendo, miren, estoy haciendo un ejercicio para la memoria, después de 33 años, de algo que yo vi cuando, repito, tenía 13, 14 años. Les estoy hablando del año 1986, 1987 más o menos, cuando yo cursé mi cuarto año de secundaria, que fue cuando vi este tema, y que, como les contaba al inicio, circuitos como estos los construíamos físicamente, o sea, en una tabla de madera que tenía unos huequitos, y allí con tornillos íbamos acomodando los cablecitos. Todos estos cablecitos los hacíamos con pinzas, con cortafrío, con alicate, si les dábamos la forma en los extremos para poder que nos quedaran como unos ojitos, ¿sí? Con el alambre de cobre pues pelado, y de esa manera poder colocar allí los tornillos en la tabla y hacer, algo que se me había olvidado contarles, es que en los circuitos también existen los interruptores, ¿sí? Por ejemplo, aquí, yo puedo dibujar un interruptor que se hace de esta manera, ¿no?
Allí está, miren, así se dibuja un interruptor en un circuito. O sea, el interruptor, claro, lo que hace es suspender o permitir el paso de la corriente. Sí, así se representa un interruptor. Esos interruptores también los hacíamos con esos cablecitos. Recuerdo que el interruptor tenía esta forma, ¿no? Era aquí el alambre de cobre, aquí venía esto, tenía esta forma y así. Y aquí volvía a salir, o sea, lo que les voy a repintar, esta parte que está repintada, era como el forro, ¿no? del alambre. Sí, porque era un alambre calibre 14 o 12 o 14, no me acuerdo, que era pues grueso, habría que moldearlo con pinzas, con alicate, era algo como así. Esta parte de acá era cobre, que se le daba la forma de un ojito, y eso también era cobre. Y aquí, en esta parte de aquí era donde entraba el tornillo, ¿sí? Por aquí entraba el tornillo, que a su vez, aquí está el tornillito, ¿sí? Que a su vez el tornillito pues iba a una tabla. Y debajo de la tabla pues se le ponía la tuerquita al tornillo. O sea, era bien bonito poder construir en esa tabla de madera este tipo de circuitos, luego conectar esto a la corriente, ahí donde había que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, pues imagínense, si había algún error en el análisis del circuito o el momento del ensamble de conectar, pues al momento de uno conectar a la corriente, si había algún error, pues ¡pum!, explotaba eso y allí venía el cortocircuito. Había que tener cuidado, pero al final creo que es allí donde está justamente la aplicación de la matemática y de la física. Este profesor que les cuento nos decía esta frase, esta tampoco se me olvida. Él decía, la electricidad no es peligrosa, el que es peligroso es uno. O sea, el ser humano es el peligroso, es el que de pronto es imprudente, el que no toma las precauciones suficientes para poder, digamos, meterse a trabajar con la electricidad. Él decía eso y es totalmente verdad. O sea, por eso cuando se hace el diseño, ¿no?, de todo lo que es el plano eléctrico o la instalación eléctrica de una vivienda, por ejemplo, pues primero se hacen unos planos, sí, se hacen todo el trazado de, bueno, qué longitudes de cable voy a necesitar, qué tipo de conexiones, si van a ser en serie, en paralelo, en fin, si la caja de fusibles, todo eso pues para que al final cuando ya, ahora sí, démosle corriente a esto, pues no vaya a haber algún daño, sí, todo funcione perfectamente. O sea, al final es eso. O sea, realmente la electricidad en sí, pues no es peligrosa, razón tenía mi profesor. El peligroso es uno, que no toma a veces la suficiente, las precauciones necesarias para poder, pues, trabajar con ella, que al final, pues, ella está al servicio de nosotros, ¿no? Hay que saberle dar el uso. Bueno, ya, con esto entonces ahora sí voy cerrando porque, bueno, está ya demasiado extensa la transmisión. Ya llevamos 1 hora 43 minutos. Por acá ya un último mensaje que leo de Steven S3. Para el ICFES les recomiendo hacer el repaso de todos los temas de la secundaria. Pueden tomar acá, por ejemplo, mis videos, repasar aritmética, repasar álgebra, geometría, trigonometría, geometría analítica, física también. Recuerden que hay una lista de videos que se llaman preguntas tipo examen. Recuerden también que hay 2 listas de reproducción con cursos de física, ¿no? Un curso se llama Curso de Física para el grado 4 de la ESA en España, que fue uno que produje por allá en el año 2010 para un portal que se llama Cybermatex en España, que tiene teoría, tiene ejercicios, tiene ejemplos. Y hay otro que se llama el Curso de Física para el grado 1 de bachillerato en España, que también está a sus órdenes. O sea, hay más de 200 videos para ustedes que están aquí en mi canal, en estas listas de reproducción. Ojo, son para secundaria, no es física universitaria. Allí me disculpan los universitarios, pero me siento mucho no colmar sus expectativas, pero estos videos son para secundaria, son para jóvenes que están todavía en la escuela, en el colegio, en la preparatoria, en el bachillerato, como lo quieran llamar, o sea, en su etapa antes de la universidad, sí, cuando están viendo estos temas por primera vez. O sea que, pues para estos chicos, ahí tienen a sus órdenes todo ese contenido. Bueno, ya la garganta se me va a reventar de tanto hablar. Me disculpan, ya es momento entonces de finalizar la transmisión. Les agradezco mucho por su compañía, por ese tiempo, por haberme acompañado pues en esa transmisión un poco larga, pero ya saben, aquí les queda el video a sus órdenes de estos los circuitos eléctricos. Recuerden estar pendientes de mis redes. Aquí en la descripción del video les dejo los enlaces a Facebook, Twitter, Instagram, para que no se pierdan los siguientes videos, las siguientes transmisiones, que allí poquito a poco les iré contando pues de qué se tratan, ¿vale? Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal. También les invito a que lo hagan la suscripción de manera pública
para poder leerles más fácil, sí, porque yo hago una filtración de los comentarios y me fijo es en aquellos suscriptores públicos para poder de esa manera atender sus comentarios y sus mensajes, ¿vale? Bueno, gracias de nuevo por su atención y nos encontramos en la próxima. Cuídense muchísimo y les mando un abrazo grande desde Colombia. Que se encuentren muy bien. Gracias y nos vemos entonces en la próxima.